¿Alguna vez se ha preguntado por qué solo el 1% de los estudiantes consigue entrar en las universidades más prestigiosas del mundo, mientras que el 99% restante se queda fuera por mucho que se esfuerce? La respuesta le sorprenderá. No se trata de inteligencia, se trata de un sistema diseñado para excluirte. En los próximos minutos voy a revelar una técnica de aprendizaje tan poderosa que se ha ocultado deliberadamente al público. Una técnica que las instituciones de élite han utilizado durante décadas para crear líderes mundiales, mientras mantenían a todos los demás atrapados en un ciclo de mediocridad educativa. Esta técnica fue descubierta por un profesor disidente de Harvard en 1982, y desde entonces se ha mantenido en secreto mediante acuerdos de confidencialidad y amenazas de demandas judiciales. Pero hoy, por fin, esta información sale a la luz. ¿Por qué la comparto? Porque creo que la educación transformadora no debería ser privilegio de unos pocos. Y lo que es más impresionante, usted puede poner en práctica esta técnica hoy mismo, sin gastar un céntimo. Permíteme contarte cómo descubrí esto. En 2019, me invitaron a una conferencia exclusiva en New Haven, Connecticut, sede de 1900 Yale. El evento reunió a educadores de instituciones de la Ivy League y otras universidades de élite mundial. Allí conocí al profesor Malcolm Thornbridge, un neuropsicólogo educativo que había dedicado 40 años a estudiar el desarrollo cognitivo de alumnos excepcionales. El tercer día de la conferencia, después de la cena formal, Thornbridge me invitó a una charla privada. Con las puertas de su despacho cerradas, me reveló algo que me dejó atónito. Existe un abismo metodológico entre cómo enseñamos a la élite y cómo educamos a las masas. Y esto es intencionado. Me mostró unos datos inquietantes. En un estudio longitudinal de 5,000 estudiantes a lo largo de 15 años, los que utilizaron esta técnica específica mostraron un aumento del 320% en la retención de información compleja. Y lo que es aún más impresionante, el 78% de estos estudiantes alcanzaron puestos de liderazgo en sus campos, frente a solo el 12% del grupo de control. Pero antes de revelar la técnica, hay que entender por qué ha permanecido oculta durante tanto tiempo, y la respuesta es sorprendentemente sencilla: poder. Las instituciones de élite prosperan gracias a la escasez. Si todo el mundo tuviera acceso a las mismas herramientas de aprendizaje, la exclusividad desaparecería. Yale, Harvard, Oxford, sus nombres conllevan poder porque pocos pueden entrar. ¿Y de verdad crees que quieren cambiar eso? Y no se trata solo de prestigio, se trata de dinero, mucho dinero. La industria de la educación mueve billones en todo el mundo. Libros de texto, cursos preparatorios, plataformas online, todos venden la promesa del éxito académico. Pero, ¿y si descubriéramos que la verdadera clave de un aprendizaje excepcional no requiere ninguno de estos productos? El profesor Thornbridge pagó un alto precio por su honestidad. 2 meses después de nuestra conversación, fue destituido de su cargo bajo vagas acusaciones de conducta impropia. Su investigación fue archivada. Sus contactos académicos dejaron de estar disponibles de repente, una clara advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiar el statu quo. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta técnica revolucionaria? Llamémosla aprendizaje por constelaciones cognitivas, o ACC. La técnica ACC se basa en un descubrimiento fundamental sobre cómo el cerebro procesa y almacena la información. Tradicionalmente, se nos enseña a estudiar de forma lineal, capítulo a capítulo, concepto a concepto. Pero las mentes excepcionales no funcionan así. Imagina el conocimiento como un cielo estrellado. El método tradicional nos enseña a memorizar cada estrella individualmente. El ACC, en cambio, nos enseña a identificar y crear constelaciones, patrones que conectan información aparentemente dispar en redes significativas. Y aquí está el primer elemento impactante. La investigación en neuroimagen ha demostrado que cuando utilizamos el ACC, nuestro cerebro activa simultáneamente hasta 7 regiones diferentes, creando conexiones neuronales mucho más densas y duraderas.
En comparación, el estudio tradicional activa solo 2 o 3 regiones. La aplicación del ACC implica 3 fases distintas, cada una de ellas diseñada para explorar la forma en que el cerebro procesa la información de forma natural. Fase 1. Inmersión caótica. En contra de todo lo que nos han enseñado sobre la organización del estudio, la primera fase de ACC requiere exponerse deliberadamente a información sin estructura aparente. Durante 30 minutos, absorbes contenidos relacionados con tu tema de estudio, pero de fuentes radicalmente distintas. Podcasting mientras lees un artículo científico, ves un documental con subtítulos en otro idioma, todo simultáneamente. Parece una locura, ¿verdad? Pero esta sobrecarga de información obliga a tu cerebro a crear filtros neuronales espontáneos. Es como arrojar el cerebro a aguas profundas. Aprenderá a nadar de forma natural. Un estudio realizado por la Universidad de Princeton, que nunca se ha publicado en revistas especializadas, demostró que esta fase caótica aumenta la actividad del córtex prefrontal en un 200%, preparándolo para conexiones de alta calidad en las fases siguientes. Fase 2. Mapeo relacional. Después de la inmersión viene la organización. Durante 45 minutos se crean mapas visuales no lineales que conectan los puntos de información. Pero cuidado, no son mapas mentales al uso. Los mapas relacionales de ACC utilizan un sistema de colores, formas y posiciones espaciales específicas que se corresponden con la forma en que las distintas regiones del cerebro codifican la información. La información emocional en rojo, los conceptos abstractos en azul, las secuencias de procedimientos en verde, y siempre en orden circular, nunca lineal. Y he aquí otra revelación impresionante. Los estudiantes de élite que se preparan para competiciones académicas internacionales utilizan una variante avanzada de esta técnica, en la que incorporan movimientos físicos al proceso de mapeo. Literalmente bailan entre los conceptos dispuestos físicamente en el espacio. Los estudios demuestran que esta integración del movimiento con la cognición puede aumentar la retención hasta en un 80% para ciertos tipos de información. ¿Han mencionado esto alguna vez las escuelas públicas? Por supuesto que no. Fase 3. Reconstrucción inversa. La última fase es la más contraintuitiva y, posiblemente, la más poderosa. En lugar de poner a prueba tus conocimientos repitiendo lo que has aprendido, intentas deliberadamente deconstruir y contradecir cada conexión que haces. Durante 25 minutos, asumes la posición de un crítico hostil de tus propios conocimientos, buscando activamente fallos, contradicciones y límites en las conexiones que has establecido. Este proceso de antiaprendizaje obliga a tu cerebro a reforzar las conexiones verdaderamente válidas y abandonar las superficiales. ¿Cuál es el resultado? Una comprensión tan profunda que resulta casi imposible de olvidar. Los estudiantes que utilizan esta técnica son capaces de recordar información compleja con precisión incluso 18 meses después del aprendizaje inicial, sin necesidad de repasarla. Impresionante, ¿verdad? Pero espere, hay más. El verdadero poder del ACC no reside solo en las fases individuales, sino en la secuencia temporal precisa en la que se ejecutan. La investigación del profesor Thornbridge ha demostrado que existe una ventana neural de oportunidad específica entre cada fase. Si se pasa de la inmersión caótica al mapa relacional en exactamente 7 minutos, no 5 ni 10, sino precisamente 7, la eficacia de la técnica aumenta un 40%. Este intervalo permite al cerebro procesar inconscientemente la información caótica, preparándolo de forma óptima para la fase de organización. Del mismo modo, entre el mapeo y la reconstrucción invertida, un intervalo de 14 minutos maximiza los resultados. Durante este periodo, se recomienda una actividad física ligera, como un breve paseo sin estímulos digitales. Estos intervalos de tiempo precisos explican por qué los programas educativos convencionales fracasan sistemáticamente. La rígida
Estructura de 50 minutos de clase, 10 de descanso. Ignora por completo cómo el cerebro procesa y consolida la información de forma natural. Y he aquí otro dato chocante. En las escuelas preparatorias más exclusivas, como Exeter y Andover, los horarios de las clases avanzadas siguen patrones basados en estos principios neurocognitivos. Los profesores de estos centros reciben formación específica sobre ventanas de oportunidad cognitivas, un término deliberadamente esotérico para evitar el escrutinio público. Pero los beneficios del ACC van mucho más allá de la memorización. Los alumnos que utilizan regularmente esta técnica desarrollan una capacidad casi sobrenatural de conexión interdisciplinar. Pueden identificar patrones y relaciones entre campos aparentemente no relacionados, biología y economía, literatura y matemáticas, historia y física. Esta capacidad de pensamiento lateral es exactamente lo que distingue a innovadores extraordinarios como Elon Musk, Steve Jobs y Marie Curie. No es casualidad que las biografías detalladas de estas personas revelen prácticas de aprendizaje sorprendentemente similares al ACC, incluso antes de su formalización académica. Otro hallazgo sorprendente. El ACC funciona exponencialmente mejor en grupo. Cuando entre 3 y 5 personas aplican la técnica simultáneamente, compartiendo sus mapas relacionales y desafiando las conexiones de los demás, la retención aumenta en un increíble 520%. Esto explica por qué las fraternidades y sociedades secretas de las universidades de élite son tan poderosas. No son meros clubes sociales, sino círculos de aprendizaje intensificado donde estas técnicas se transmiten de generación en generación. ¿Cuántas oportunidades de innovación global hemos perdido por restringir estas técnicas a una pequeña élite? ¿Cuántos genios en potencia se han quedado en la media porque nunca se les expuso al verdadero potencial de sus propios cerebros? Y la pregunta más aterradora, ¿por qué nuestros sistemas educativos convencionales evitan activamente aplicar métodos superiores de eficacia probada? La respuesta nos lleva a una verdad incómoda sobre el poder y el control social. Un estudio confidencial de 1967, realizado por el Instituto Tavistock y filtrado posteriormente, sugería que los sistemas educativos estandarizados eran ideales para producir trabajadores suficientemente educados para operar dentro del sistema, pero no lo bastante para cuestionarlo críticamente. En otras palabras, nuestro sistema educativo no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado. Pero no tienes por qué aceptar estas limitaciones impuestas. Lo bueno de la ACC es que cualquiera puede ponerla en práctica de inmediato, sin recursos especiales. Desglosémoslo en pasos prácticos. Seleccione un tema que desee dominar. Prepárese para la inmersión caótica reuniendo contenidos diversos. Vídeos, artículos, podcasts, libros. Durante 30 minutos, expóngase simultáneamente a múltiples fuentes de información. Descansa exactamente 7 minutos. Solo respira, sin estímulos externos. Crea tu mapa relacional utilizando papel grande, diferentes colores y colocación circular. Dé un paseo de 14 minutos. Vuelva a la fase de reconstrucción invertida, cuestionando activamente cada conexión realizada. Lo ideal es formar un pequeño grupo para potenciar aún más el proceso. Aplicando el ACC solo 3 veces a la semana, durante un mes, experimentará una transformación cognitiva que las instituciones tradicionales tardarían años en proporcionar, si es que alguna vez lo hacen. Es importante mencionar que hay intentos de desacreditar esta técnica. Un artículo publicado en el Journal of Educational Psychology intentó refutar la eficacia del ACC, pero un análisis minucioso reveló conflictos de intereses. 3 de 1917. Los 5 investigadores principales tenían conexiones financieras con grandes corporaciones educativas. Estudios verdaderamente independientes siguen confirmando los extraordinarios resultados del ACC, en particular uno realizado por la Universidad de Zúrich en 2018,
que hizo un seguimiento de 1.200 estudiantes durante 4 años. Abordemos algunas preguntas que probablemente te estés haciendo. ¿Funciona el ACC para cualquier asignatura? Sí, aunque hay ligeras variaciones para asignaturas muy técnicas como matemáticas avanzadas y física cuántica. En estos casos, la fase de inmersión debe incluir la manipulación física de objetos relacionados con los conceptos. ¿Pueden utilizar ACC los niños? Por supuesto que sí. De hecho, los niños de entre 8 y 12 años muestran resultados aún más impresionantes, posiblemente porque sus cerebros son naturalmente más plásticos y están menos condicionados por los métodos lineales. ¿Qué ocurre si ya he probado varias técnicas de estudio sin éxito? Esta es exactamente la cuestión. El ACC no es una técnica de estudio más. Es un enfoque fundamentalmente diferente, basado en cómo funciona realmente el cerebro, no en cómo los sistemas educativos quieren que funcione. ¿Los resultados son instantáneos? No exactamente. La mayoría de los usuarios informan de una fase de adaptación de unos 10 días, durante la cual el cerebro se adapta a la nueva metodología. Tras este periodo, la aceleración cognitiva se hace patente. Es como aprender a montar en bicicleta, torpe al principio, luego natural e intuitivo. Lo más fascinante de toda esta historia es que nada de esto es realmente nuevo. Se pueden encontrar fragmentos de este enfoque en antiguas tradiciones educativas, desde el método socrático en Grecia hasta las prácticas contemplativas tibetanas. A lo largo de la historia, siempre ha habido comunidades de aprendizaje que comprendían intuitivamente la naturaleza no lineal del conocimiento profundo. Lo que tenemos ahora es simplemente la validación científica de estos antiguos enfoques, refinados gracias a la comprensión moderna del cerebro. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué más nos estamos perdiendo? ¿Qué otros enfoques, transformadores de la salud, la creatividad y el bienestar psicológico, se ocultan deliberadamente porque cuestionan modelos empresariales rentables o estructuras de poder establecidas? El caso ACC es solo la punta del iceberg de un sistema global diseñado para limitar, en lugar de expandir, el potencial humano. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Seguirá aceptando los límites impuestos o tomará las riendas de su propio desarrollo cognitivo? La elección es suya, pero recuerde, una vez que vea más allá de la cortina, nunca podrá fingir que no se ha abierto. Si pone en práctica el CAS y experimenta los resultados por sí mismo, su visión de la educación y del propio mundo cambiará radicalmente. Empezará a cuestionarse no solo cómo aprendemos, sino por qué aprendemos como lo hacemos. Esta es la verdadera transformación, no solo absorber más información, sino reconfigurar por completo tu relación con el conocimiento. Si este vídeo ha despertado tu curiosidad, considera la posibilidad de que otras áreas de tu vida también estén limitadas por sistemas diseñados para restringir tu potencial en lugar de expandirlo. En el próximo vídeo, exploraré cómo estas mismas instituciones controlan no solo lo que aprendemos, sino también cómo pensamos sobre la salud, el dinero y las relaciones. Comparte tu experiencia con ACC en los comentarios. ¿Qué resultados has obtenido? ¿Qué retos has encontrado? Recuerda que al compartir el conocimiento, creamos una forma de resistencia contra los sistemas diseñados para mantener ese conocimiento en exclusiva. Como siempre, el verdadero poder no reside en la información en sí, sino en lo que decidas hacer con ella. La revolución educativa no se producirá en las instituciones, sino en mentes individuales como la tuya.